Buenos días, mi nombre es Pablo García, soy consultor de tecnología de EFOR y antes de empezar con la realización del seminario me gustaría comentaros brevemente cómo va a transcurrir y algunas opciones que podéis emplear durante el mismo. Tenemos a vuestra disposición personal de soporte para que en el caso de que tengáis problemas de sonido o vídeo podáis a través del teléfono 976 46 7878 976 46 7878 solicitar ayuda para solucionar estas incidencias. También comentaros que en cualquier momento podéis lanzarnos consultas y preguntas desde la pestaña de abajo de la ventana de la videoconferencia. Y al final, cuando acabe la presentación, tendremos un rato de coloquio en el cual las pondremos en común. Para una mejor visualización del webinar os recomendamos activar la vista modo presentación. Para ello tenéis dos iconos en la parte inferior de vuestra pantalla. El icono de la derecha os permite seleccionar vista presentación y el icono de la derecha, un poquito más a la derecha, os muestra la pantalla completa para ampliar las zonas de visualización. Sin más, agradeceros vuestra presencia. Esperamos que os llevéis información interesante de cómo mejorar vuestro almacenamiento o dónde tenéis que hacer foco para ampliar o renovar vuestras cabinas de datos. Antes de empezar, quisiera agradecer y presentar a Manuel Bautista, que nos va a ayudar en la realización del seminario, experto en almacenamiento desde hace muchísimos años, profesional vinculado a ayudarnos y aconsejarnos en cómo mejorar nuestro almacenamiento y las opciones que tenemos, que ha desarrollado y está actualmente en un mayorista líder en el mercado como es Arrow, que desde hace muchos años es líder en venta de almacenamiento de IBM en España y que es una de las personas con más conocimiento tanto de producto como de las nuevas funcionalidades como de las tendencias sobre las que está girando actualmente los sistemas de almacenamiento de datos. Comenzamos. EFOR es un partner que lleva 28 años en el negocio de la tecnología y casi desde el principio es partner estratégico de IBM para ayudar a las empresas a poner en marcha proyectos relacionados con las infraestructuras y para mejorar los sistemas, siempre desde el punto de vista de obtener mejoras competitivas con la tecnología. Actualmente, EFOR es una de las grandes consultoras de Aragón. Hemos desarrollado proyectos referenciales de infraestructuras en empresas del sector de la banca, de industria, de transporte, etc. Y actualmente tenemos oficinas en Bilbao, Madrid, Barcelona y la central en Zaragoza, donde contamos con una plantilla en todo el grupo de empresas de tecnología de más de 350 profesionales. Como podéis ver en esta primera slide, podéis ver algunas de nuestras principales líneas que cubrimos de negocio, las cuales nos permiten conocer a las empresas en muchas o en casi todas de sus áreas y tener una visión amplia y transversal para asesorar como consultores de la utilización en las nuevas tecnologías. Este conocimiento y la evolución que estamos teniendo todas las empresas nos ha llevado desde hace varios años a tener una apuesta muy fuerte en proyectos de infraestructuras y solucionar, disculpad el directo, y ofrecer soluciones para la mejora de los departamentos de sistemas. Además de las soluciones de tecnología que os vamos a describir ahora, también desarrollamos una gran actividad en soluciones complementarias de almacenamiento en cloud, tanto privado como público. Además de nuestra experiencia en infraestructuras, también quisiera destacar nuestra experiencia como desarrolladores de software. Lo podéis ver en esta slide. Nuestro departamento cada vez más grande en proyectos de SharePoint, de gestión documental, nuestro conocimiento como soluciones de BI para aportar valor añadido, nuestro departamento de servicios de marketing online con soluciones de e-commerce y soluciones de mejora de la estrategia de la comunicación digital en las empresas. En la siguiente slide podéis ver el índice sobre el cual va a transcurrir el webinar. Vamos a empezar analizando un poquito la situación y las tendencias del almacenamiento. Seguiremos viendo un poco la problemática del crecimiento actual que nos estamos encontrando en clientes. Luego veremos qué soluciones y pilares fundamentales del crecimiento del almacenamiento deberíamos fijarnos para solucionar esa problemática del crecimiento actual que estamos encontrando.
Vamos a hacer bastante foco en los desafíos que tenemos en breve. El 2020 parece que está un poquito lejos, pero está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y conociendo los pilares fundamentales del crecimiento del almacenamiento, veremos un poco las soluciones y qué tecnología soluciona y aporta funcionalidades en cada línea de mejora de nuestro almacenamiento. En la siguiente slide vemos una proyección a 2020, distintos consultores, distintas empresas especializadas en visualizar un poquito las tendencias a futuro, nos están marcando, pues, IDC, Gartner, que la información la cual estamos gestionando se va a multiplicar por 14 a 2020. Que el número de servidores que actualmente tienen los centros de datos que tenemos en las empresas puede llegar a multiplicarse hasta por 10. Aquí estamos hablando de servidores físicos, servidores virtuales. Va a crecer exponencialmente el número de tareas que vamos a desarrollar en esos servidores. E incluso que los profesionales TIC se van a multiplicar por el aumento de trabajo, el aumento de la demanda, por 1,5. Entrando un poquito más en detalle, Gartner se moja un poquito en números y nos dice que en 2012 se compraron 66.000 petabytes y que en 2017 se esperan comprar más de 500.000 petabytes. Es decir, se va a multiplicar por 6 la capacidad de almacenamiento que tienen las empresas o que están demandando las empresas. Esto va a hacer que el 70% del presupuesto de los departamentos de sistema se prevea que se va a dedicar a la administración y al mantenimiento de estos sistemas y que solo el 30% se dedica a la innovación, ¿vale? Con lo cual hay que plantearse dar la vuelta a estas cifras, ¿vale? Dedicar más a la innovación, a preparar soluciones y respuestas para la demanda de los usuarios y los distintos departamentos de las empresas. Tanto foco que estamos haciendo con discos de 15 SAS, con discos de 10.000, se prevé que estos discos tradicionales sean reemplazados por discos flash, discos SSD. Ya casi todos los fabricantes tienen tecnología en estas áreas y se aumentará, debido a esta gran demanda de datos, los discos lentos y de gran capacidad. También una de las cuestiones que a mí personalmente más me llama la atención es que de toda esta cantidad brutal de datos que vamos a tener, que van a estar disponibles en 2017, esos 500.000 petabytes, más del 50% van a permanecer inactivos. Se van a dedicar a estar ahí disponibles como historial, como datos a los cuales podamos recurrir, pero los tenemos que alojar en algún sitio, aunque no los consultemos durante ese 2007. Una vez analizadas lo que las grandes gurús de las tendencias futuras nos están diciendo, dejo paso a Manuel Bautista para que ya analicemos la problemática de este brutal crecimiento, de este exponencial crecimiento que vamos a tener. Manolo, cuando quieras puedes seguir adentrándonos en la problemática de este crecimiento. Estupendo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y efectivamente, Pablo, con los datos que nos has contado ahora mismo, la problemática del crecimiento con la que nos vamos a enfrentar dentro de muy poco son realmente verdaderos retos, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a gestionar esa cantidad de 500.000 petabytes que se nos vienen encima de aquí a muy poco tiempo? ¿Cómo vamos a solucionar esa problemática de que el 50% de los CPDs que van a estar en 2017 inactivos, pues debido en parte a que van a tener contenidos, una serie de datos que prácticamente no se van a acceder mucho, en base a que muchos de esos CPDs están preparados para disaster recovery, en espera de que caiga el CPD principal y que el segundo no? Y, por supuesto, hay una gran problemática, es decir, si nos van a caer encima unos 500.000 petabytes, ¿cómo vamos a hacer que ese precio del giga dentro de esos petabytes se nos vaya a reducir? Porque, por supuesto, los precios están bajando, pero vamos, 500.000 petabytes van a suponer una inversión increíblemente grande. Y, por supuesto, hay otra de las cosas que nos influye mucho, es si efectivamente solamente parece ser a existir solamente dos discos, los discos de estado sólido o discos flash,
y discos Nearline SAS de cada vez más y más capacidad. Cuando vayamos a acceder a esos datos, ¿cómo vamos a reducir la latencia de acceso a esos datos que están en esos discos tan grandes y que cada vez van a ir creciendo en capacidad? Bueno, pues esos son los retos que tenemos por delante. Una de las cosas que nos va a solucionar el tema de cómo vamos a gestionar los 500.000 petabytes que nos vienen encima, más lógicamente los que ya tenemos, es el concepto de la virtualización. La inmensa mayoría de nosotros ya tenemos superado que la virtualización en la parte de los servidores es algo obvio y que realmente nos ha mejorado mucho la gestión y sobre todo el tema de las inversiones y la optimización de los recursos y de los que tenemos en nuestros servidores físicos. Bueno, pues tendremos que empezar a pensar en cómo hacer exactamente lo mismo con la parte de almacenamiento. La idea de virtualización del almacenamiento que tenemos actualmente y de lo que nos va a venir va a tener que ser algo realmente a tener en cuenta. Imaginemos un escenario en el que, por ejemplo, tengamos que migrar las aplicaciones actuales. Si además del almacenamiento que tenemos multiplicamos por 14 dentro de muy poco tiempo, se nos va a llenar el CPD y tenemos que mover las aplicaciones. Actualmente, sin virtualización, los pasos que tendríamos que conseguir sería, pues por supuesto, lo primero para las aplicaciones. Una vez que hemos parado las aplicaciones, tendríamos que mover los datos de una cabina a otra o de una LUN a otra LUN, que pueden estar perfectamente en diferentes cabinas físicas. Después, por supuesto, reasignar de momento esas mismas LUNes que hemos movido a los servidores que tienen los aplicativos y una vez que hemos hecho esto, volver a rearrancar las aplicaciones. Todo esto seguro que tenéis experiencia, lo habéis hecho más de una vez, muchos de vosotros, y esto supone tiempo, realmente tiempo en el que el usuario está esperando a que esto sea. Y si el usuario no lo sufre, pues son tiempos en fines de semana, en tiempos muertos, súper planificados y con los menos riesgos posibles, pero que siempre existen algunos. Si lográsemos hacer con el almacenamiento lo mismo que estamos haciendo ahora mismo con los servidores, si virtualizásemos, si fuésemos capaces de virtualizar todo el almacenamiento que tenemos en nuestro CPD, gestionado desde un único punto, y quisiéramos mover los datos de una LUN a otra, sin importarnos en qué tipo de cabina física esté, ni de qué fabricante ni nada, realmente veríais que la diferencia frente al movimiento o la migración de aplicaciones actuales sería algo tremendamente diferente. Es decir, no necesitaríamos mover ni parar, no necesitaríamos parar ningún aplicativo porque los datos seguirían siendo accedidos, pero a través del virtualizador que pudiéramos tener en el almacenamiento, podríamos mover incluso los datos de un sitio a otro sin necesidad de poder tener que parar esos aplicativos. Ahí ya veis algunos nombres de equipos que son capaces de hacerlo esto ya hoy en día. Esto es una tecnología que existe desde hace mucho tiempo, que se está implantando cada vez más y que, luego entraremos un poquito más en detalle en cuanto a qué estamos hablando. ¿Qué cosas nos mejoraría también la virtualización del almacenamiento, aparte de la migración de los aplicativos e incluso el movimiento de los datos de un sitio a otro? Pues sería hacer un equipo, un mirror remoto entre dos cabinas, pues de distintos fabricantes. Ahora mismo, si queremos hacer esto, tendríamos que hacerlo con cabinas del mismo fabricante y en muchos casos incluso dentro de la misma gama de productos. Si todo estuviese virtualizado, ¿qué más nos daría hacer un equipo, un remote mirroring desde un CPD a otro, desde una cabina del fabricante A al fabricante B? Si todo es un mundo virtual, lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Otra de las ventajas que tendríamos es lo que se llaman los snapshots o flash copies, dependiendo del fabricante. Ahora, cuando queremos hacer un snapshot con nuestras cabinas actuales, no tenemos más remedio que utilizar el snapshot dentro de la misma cabina, el LUN objetivo.
y la LUN destino tienen que estar dentro de la misma cabina. Si todo estuviese virtualizado, podríamos utilizar cabinas distintas para recibir las LUNs snapshot que estuviéramos haciendo de nuestra producción y, aparte de eso, poder trabajar con esas LUNs sin necesidad de poder de penalizar, digamos, el performance del proceso de producción. En fin, tanto unas cosas como otras, como podéis ver, son ventajas. Iremos viendo más poquito a medida que vayamos avanzando con el tema de la virtualización. Tenemos que empezar a pensar en virtualizar el almacenamiento de la misma manera que virtualizamos ya la parte de proceso en los servidores. El tema de la resolución de cómo podemos hacer que 2 CPDs y que el 50% de esos CPDs no estén realmente inactivos. Pues muchas empresas lo que se están pensando es por qué, si tengo una inversión, el 50% de esa inversión está en espera de que realmente el otro 50% caiga, si realmente la inversión la he hecho. Bueno, una de las maneras que se está resolviendo esto es mediante la creación de 2 CPDs en modo activo-activo, es decir, cualquiera de los 2 CPDs puede actuar como un centro de procesos de datos, de producción, sin penalizar y sin tener nada que ver con otro. Aquí nace un nuevo concepto y es la del CPD virtual. Podríamos virtualizar o podríamos hacer que 2 CPDs que tenemos separados físicamente a unas distancias considerables actuasen como si fuese un único CPD virtual y que la información estuviese disponible desde cualquier punto para el cliente. Esto ya hay una serie de técnicas o tecnologías que lo permiten, como imaginaros que pudiésemos hacer que un dato que se escribe desde un aplicativo a nuestras cabinas se escribiese automáticamente en 2 cabinas completamente distintas, pero el mismo dato, no importa de qué fabricante, no importa de qué tecnología, el caso es que al estar virtualizado, imaginaros que lo podemos hacer, y que esos 2 pools están accedidos y de una manera totalmente transparente para el aplicativo. Es como si pudiésemos hacer un RAID 1 de 2 discos físicos, pero hacerlo un RAID 1 de 2 cabinas físicas, pero repito, virtualizadas, y no importa de qué fabricante ni de qué familia de productos. Imaginaros que esto lo podemos hacer. Esto es una realidad. Luego ya veremos cómo se llama esto. Imaginar que esto se puede hacer, pero que además de que se pueda hacer, lo podemos traspasar, lo podemos poner en 2 CPDs. Esos 2 CPDs tendrían que estar lógicamente conectados, como ya lo están, a través de una serie de comunicaciones. Ahora mismo existe un límite físico por un tema de latencia nada más. Es decir, ahora mismo la máxima distancia que podríamos utilizar entre los 2 CPDs o que podríamos tener entre los 2 CPDs, se estima que estaría alrededor de los 300 kilómetros de distancia. Por una razón de latencia, repito, se estima que cada 100 kilómetros tendrá 1 milisegundo de latencia y que a partir de los 3 milisegundos, pues la transacción podría interferir en el trabajo normal de un cliente, de un usuario a la hora de ese aplicativo. Pero imaginemos que podemos distanciar ese RAID 1 dentro de este máximo distancia de 300 kilómetros a través de las comunicaciones, y que esa sería la arquitectura en la que podríamos basar que los 2 CPDs estuviesen activos. ¿Qué pasaría si un CPD se cayese? Pues de cara a los datos no pasaría nada. Es como cuando en un RAID 1 físico de discos se cae uno de esos discos. El aplicativo sigue trabajando, el usuario no se entera y nada más que tenemos que reemplazar el disco que se ha estropeado por uno nuevo, dejar que entre ellos se sincronicen, pero de una manera totalmente transparente para el usuario, y ya volveríamos a tener duplicada la información. Eso sí, lógicamente, si separamos y si tenemos que ser los 2 CPD separados, tenemos que tener articulado algún sistema en el que sepamos dónde se ha grabado el dato primero, ¿de acuerdo? Es decir, si se ha grabado en el CPD 1,
se ha grabado en el CPU2, aunque al final, después de esos 3 milisegundos o menos, lógicamente el dato está replicado y duplicado. Hay que buscar algún tipo de mecanismo para que realmente arbitre dónde se ha grabado el primero el dato y dónde tiene que grabarse en el segundo dato. Para eso existen técnicas como lo que es crear una serie de discos de quórum o tener una serie de loops de quórum que sean las que vayan contabilizando en todo momento que se van grabando todas las transacciones en los dos CPDs a la vez, que la información es totalmente congruente y que realmente, bueno, pues que está duplicada y que no vamos a tener absolutamente ningún problema. Por supuesto, esto estamos hablando a nivel de datos. Luego tendríamos que poner los mecanismos que sean necesarios a nivel de aplicativo, pero eso ya lo tenemos con todos los tipos de software de alta disponibilidad de aplicativos, como pueda ser pues el Microsoft Cluster, el Oracle RAC, en el caso de VMware, pues sabéis que está el vMotion, toda esta serie de herramientas que lo que nos permiten es precisamente que el aplicativo, si se cae físicamente todo un CPD, pues se pueda mover a otro CPD donde tengamos esas máquinas preparadas para ello, ¿de acuerdo? Eso, en alguna tecnología, en el caso de IBM, la tecnología o la solución se llama Stretched Cluster. Suponemos, aquí podemos ver en este gráfico, dos CPDs separados por una distancia, la que queráis entender, con una comunicación entre ellos, máximo, repito, ahora mismo 300 kilómetros. Como podéis ver, por una parte tenemos la parte de virtualización, lo que se llama el SVC Cluster, que es en la solución de virtualización del almacenamiento que actualmente tiene este fabricante IBM. Lo tenemos repartido entre los dos CPDs. Tenemos las cabinas conectadas en la SAN y nuestra SAN, lógicamente conectados a los dos CPDs, ¿de acuerdo? A través de las comunicaciones. Importante, esas cabinas no tienen por qué ser exactamente las mismas, no tienen que ser del mismo fabricante. Y arriba tenemos la parte de los servidores. ¿Qué ocurriría en el caso de que se nos cayera una cabina de un primer CPD? Pues como podéis ver en el gráfico, cualquier servidor que esté conectado al CPD virtual, digamos, a ese CPD que hemos creado virtual, en el que físicamente está compuesto por los dos CPDs distanciados geográficamente, en cualquier momento el dato está duplicado y aunque se nos cayera en el CPDA en la cabina, podrían seguir accediendo al dato a la segunda cabina que estuviera en el segundo CPD. Pero vamos a ponerlo peor. ¿Qué pasaría si se nos cayera también la parte de virtualización del primer CPD? Pues seguiríamos exactamente lo mismo. La parte de virtualización está también duplicada, lógicamente está clusterizada y seguiría funcionando a través del segundo CPD. Cualquier servidor, cualquier aplicativo que estuviese conectado a ese CPD virtual podría seguir teniendo acceso al dato, como podéis ver, prácticamente sin ninguna pérdida de tiempo y en tiempo real. Vamos a intentar ponerlo todavía peor. ¿Qué ocurriría si se nos cae absolutamente todo el CPD, tanto la cabina como la parte de virtualización, como la parte de los servidores? Bueno, la parte de los servidores, ya seguro que muchos de vosotros, la inmensa mayoría, conoce las herramientas de virtualización de hipervisores de tipo pues VMware, Citrix o Hyper-V, que lo que haría sería, pues lógicamente, mover la carga de los aplicativos al segundo CPD, pero también se seguiría pudiendo acceder al dato en todo momento porque el dato sigue ahí. Ya, lógicamente, el peor de los casos es que se nos caiga también el segundo CPD y entonces pues ya tendríamos un verdadero problema. Pero con la solución esta de activo-activo que hemos estado viendo, de este cluster, tendríamos solucionados la inmensa mayoría de los acontecimientos o incidencias que nos pudieran ocurrir de cara a CPDs.
El siguiente dilema es cómo abaratamos los costes del giga cuando tengamos los 500.000 petabytes aquí encima de nosotros. Pues una de las tecnologías que se está implementando cada vez más es la compresión de los datos. En este caso, se trata de una compresión de datos en tiempo real, en el que el dato, según sale del adaptador del servidor donde está el aplicativo para ser grabado en la cabina, automáticamente en la cabina se comprime y automáticamente se graba de una manera, digamos, ya comprimida dentro del dato, dentro de la cabina. Podéis tener aquí, en este slide, en la tablita que tenéis en la mano izquierda, algunos ratios de compresión que se están obteniendo con la tecnología de Real-Time Compression incluida dentro de alguna de la familia Storwize, de alguna de las, digamos, modelos de la familia Storwize de IBM. Como podéis ver, los ahorros de espacio, dependiendo del tipo de dato, de la naturaleza del aplicativo, pues pueden ser bastante espectaculares. Lógicamente, si lográsemos al menos reducir un 50% la ocupación del dato para seguir grabando, bueno, pues el giga ya nos saldría la mitad de precio. Es una de las posibilidades que tenemos ahora mismo, que ya está real, o sea, es algo tangible, no es ciencia ficción, que se está utilizando y que realmente se están obteniendo estos ratios que veis aquí o incluso en muchos de los casos se está mejorando. Pero me diréis también seguramente que existen otras tecnologías como es la de duplicación. Y efectivamente también existe la de duplicación. Ahí tenemos, podéis ver un gráfico entre el típico dilema de ¿qué es más eficiente? ¿Comprimir o deduplicar el dato? Bueno, ahí en el gráfico de barras que tenemos, en la parte de color naranja es la compresión, en la parte verde oscuro es la deduplicación, y ¿por qué no? Sinceramente, la compresión y la deduplicación no tienen por qué ser excluyentes en ningún caso, pueden ser perfectamente complementarios. Fijándonos un poquito bien, pues podemos ver que realmente la deduplicación es más eficiente en los entornos de virtualización. Un poquito más, que es en el segundo grupo de barras que podéis ver empezando por la izquierda. En todos los demás entornos que podemos ver ahí, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la compresión es más eficiente que la deduplicación. Y por supuesto, como os decía, como no son excluyentes la compresión y la deduplicación, pues lo podemos ver en la barra de color verde claro, en qué casos incluso pues, la deduplicación más la compresión pues aumenta la eficiencia. ¿Cómo vamos a solventar el problema de las latencias de acceso al dato cuando los discos donde se encuentra el dato cada vez son más grandes? Sabéis que el disco más grande que existe ahora mismo es el de 6 terabytes. Entonces, bueno, lógicamente, en menos físico, en menos ocupación física tenemos más datos, pero lógicamente cada vez que intentamos acceder a un dato hay mucha información que recorrer, las cabezas tienen muchísimos cilindros y lógicamente la latencia de acceso al dato es algo importante, lógicamente, ¿no? Entonces, una de las tecnologías que nos está viniendo y que realmente ya se está implementando es la tecnología de discos flash o discos de estado sólido, llamémoslo como queramos realmente, ¿no? Aquí tenéis un pequeño gráfico de cómo hacemos que la latencia, además, sea más eficiente de cara a nuestras aplicaciones o incluso, ¿por qué no?, a la hora de optimizar nuestras inversiones en todos aquellos partidas de software que licenciamos por el número de cores. Imaginemos un entorno en el que por una parte tenemos solo discos de estado sólido
y por otra parte tenemos discos de estado sólido, discos magnéticos, es decir, lo que, si me permitís, podemos empezar a denominar como cabinas híbridas, es decir, donde de alguna manera pueden convivir discos de diferente tecnología, SAS, Nearline SAS y estado sólido flash. Lo primero que podemos ver es, hay un tiempo desde el aplicativo que vamos a gastar y es el tiempo en el que en el aplicativo tarda la CPU en pedir el dato al disco. Eso aproximadamente es unos 2 microsegundos, ¿vale? Unos 200 milisegundos. Y es exactamente igual, lógicamente estamos hablando de acceso al dato, de solicitud de la CPU, con lo cual, lógicamente, no sé, he tocado algo, no sé si se ha ido la pantalla, perdonad. Un segundito. Manuel, nosotros la estamos viendo perfectamente, ¿eh? Se está viendo con mucha claridad. Vale, pues es que a mí se me había tocado algo y se me ha movido. Bueno, el tiempo de acceso de solicitud de la CPU al dato, lógicamente, es el mismo en un caso como en otro. Desde que la CPU pide el dato hasta que la cabina, una cabina tradicional, una cabina híbrida, es capaz de dar el dato para que sea procesado por la CPU, pues va a depender, lógicamente, de cómo tengamos optimizada esa cabina híbrida. Sinceramente, en este gráfico que vemos ahí, se hace una estimación de unos 5 milisegundos, que sinceramente seguro que estáis de acuerdo conmigo en que es muy optimizado ese acceso al dato. La media, por lo que yo sé, está entre los 7 y 10, depende también, puede subir un poquito más, pero tengamos como medida un tiempo de acceso de 5 milisegundos. En discos de estado sólido, en cabinas de discos de estado sólido, solamente de discos flash o discos de estado sólido, el tiempo en el que la cabina entrega el dato a la CPU podemos estimarla en otros 200 microsegundos, ¿de acuerdo? O sea, ahí ya hay una diferencia. ¿Qué es lo que significa a la hora de sumar los datos? Pues que desde que la CPU pide el dato hasta que la CPU obtiene el dato, pues ha transcurrido aproximadamente unos 5.200 microsegundos, de los cuales la CPU solamente ha utilizado 200 microsegundos. Durante ese tiempo estamos utilizando solamente un 4% de la CPU. El resto está en modo espera. En el modelo de disco de estado sólido o disco flash, la suma del tiempo entre que la CPU pide el dato y que se le es entregado son de unos 400 milisegundos, de los cuales la CPU está esperando el dato la mitad. Eso significa que la CPU la estamos utilizando a un 50%. Fijaros la diferencia en todas aquellas CPUs que cada vez tienen nuestros servidores, que realmente las tenemos que pagar, que el acceso al dato, en la inmensa mayoría de datos, por ejemplo, de aplicaciones tipo RP y todo esto, es bastante crítico y por eso subimos el número de CPUs, pues realmente las estamos utilizando bastante menos de lo que podemos, solamente por un tema de latencias de la cabina. La diferencia está entre un 4% y un 50%. ¿Qué podemos hacer en una cabina de discos de flash o discos de estado sólido desde esos 400 milisegundos hasta esos 5.200 milisegundos? Pues evidentemente la CPU puede hacer muchas más cosas. Durante el mismo tiempo, durante esos 5.200 milisegundos, si utilizamos discos de estado sólido o flash, vamos a utilizar o vamos a poder hacer muchas más cosas que con las cabinas híbridas, lógicamente. ¿Y esto qué significa? Pues una de las lecturas que podemos darle, que yo os invito a pensar, es que a lo mejor con menos CPUs, utilizándolos en lugar del 4% al 50%, podemos hacer exactamente las mismas cosas.
Y si tenemos menos CPUs para hacer exactamente las mismas cosas, como os decía al principio, lo mismo podemos ahorrar en licencias de software de todas aquellas softwares que se licencia por el número de CPUs o cores. Pensar esto, darle una pensada, lógicamente, porque creo que es importante. Es un tema de latencias. Lógicamente, no siempre o no todo se resuelve con discos de estado sólido o discos flash, pero sí que hay en algunos casos donde podéis ver que la incorporación de esta tecnología dentro de vuestros CPDs puede ser más que interesante, tanto por latencias de acceso al dato e incluso por ahorros en el número de licencias. Con lo cual, una vez visto y repasado cuáles son estas posibilidades, qué es lo que IBM tiene para hacer mejorar o aplicar estas posibles soluciones a la tecnología actual. Bueno, de cara a la gestión, de cara a la virtualización, pues la familia Storwize ya lo tiene incluido y desde hace bastante tiempo. La virtualización, el concepto de virtualización en IBM está vigente desde el año 2003 con un producto que se llama Sound Volume Controller, que hoy todavía existe, lógicamente, que es un producto de gama alta, pero que tiene su familia pequeña, como es la Storwize V7000, V5000 y V3700, ¿de acuerdo? Todas estas equipos son capaces de virtualizar y poder hacer de hipervisor de almacenamiento. Con respecto al tema de alta disponibilidad, lo que decíamos, cómo creamos CPDs en modo activo-activo para que no tengamos el 50% de nuestra inversión parada, pues de nuevo volvemos a estar hablando de la familia Storwize, pero en este caso solamente el modelo Sound Volume Controller es capaz de darnos esa garantía. Para reducir el precio por giga, o sea, lo que es la compresión en tiempo real, pues efectivamente IBM lo que nos permite es, dentro de su gama de productos de Storwize, en concreto el Sound Volume Controller y el V7000, es algo que nos van a permitir, no duplicar, comprimir en tiempo real el dato tal y como os he explicado. Y para disminuir la latencia y optimizar el uso de las CPUs de los servidores que tenéis actualmente instalados, la solución de IBM pasa por algo que se llama IBM Flash Systems. Es una gama de productos que se está renovando actualmente, que se están haciendo anuncios recientemente y en esta misma semana, y que por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Es máquinas con arquitectura única y exclusivamente pensada para optimizar el uso de los discos de estado sólido o flash, donde no tengamos ningún cuello de botella de controladoras ni nada de nada. Aquí tenéis una pequeña resumen de cuáles son los equipos que forman parte de la gama Storwize, desde el más alto al más pequeño. Todos comparten el mismo microcódigo. Lo que ocurre es que, lógicamente, hay diferencias en los procesadores, en el número de procesadores, en los anchos de banda, y algunas tienen unas funcionalidades y otras. El entorno gráfico de gestión es compartido por toda la familia de productos. ¿Dónde vemos de qué se puede aplicar claramente la tecnología flash? Pues como veis en este último slide, pues lógicamente en aplicaciones transaccionales, base de datos, en aplicaciones de alta computación, por supuesto en temas de cloud y en temas de virtualización, ¿de acuerdo? Es decir, cuando virtualizamos los puestos de trabajo y todos los días a las 9 de la mañana hay un montón de usuarios encendiendo el puesto virtual, ahí se necesita bastante ancho de banda y se necesita bastante poca latencia. Básicamente, estos son los áreas donde la tecnología Flash Systems
cala perfectamente. Pablo. Sí, Manuel, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy brillante. Estamos esperando, estoy recibiendo, me están pasando las preguntas. Hay un usuario, Manuel, que te la voy a leer. Dice, ¿hay alguna conexión entre las consolas de gestión de la virtualización de servidores y de las cabinas o son distintos sistemas de administración por separado? A ver, sí existen APIs directamente que se hablan con los hipervisores de VMware y de Hyper-V, y desde esos hipervisores de un vCenter, por ejemplo, se puede hacer aprovisionamiento y mover los datos, lógicamente. Hay una parte de gestión, ¿no?, que es donde realmente al hipervisor de almacenamiento tenemos que decirle cuáles son las cabinas y cuáles son las LUN y los tipos de disco que tiene que virtualizar. Eso es la gestión del propio hipervisor, pero sí que desde un hipervisor de servidores se pueden hacer tareas de aprovisionamiento de almacenamiento. Bueno, y Manuel, corrígeme si me equivoco, entiendo que al tener una misma consola para hacer determinadas funciones de varias cabinas de almacenamiento, se reducirán los esfuerzos de administración de todo el entorno de almacenamiento que tiene la empresa, con lo cual estamos mejorando también, estamos ahorrando costes de administración, ¿no? Efectivamente, eso es básicamente lo que a partir de ese momento, a partir de que el momento que tú virtualizas el almacenamiento de tu CPD, todo lo gestionas desde un único punto. No hay una consola física, quiero que entendáis que no hay una consola física, se puede gestionar desde cualquier equipo que tenga acceso a la red, y por supuesto con las credenciales suficientes como de administrador, con absolutamente toda la seguridad, ¿de acuerdo? Pero desde un único punto, a partir de ese momento, se gestiona absolutamente todo. Vale, entiendo que lo que nos estás diciendo es que no requiere hardware aparte de lo que son las cabinas para administrarlo. No requiere, a lo mejor, como en otros fabricantes, que necesitan una máquina dedicada para gestionar todo el almacenamiento, todo eso. Vale. No lo necesita, no lo necesita. Vale, perfecto. Otra pregunta, te la leo también, ¿vale? Por favor. La pérdida de capacidad de los discos SSD a través del tiempo, tan hablado antiguamente, ¿cómo afecta a las cabinas Flash System? A ver, bien, eso es una pregunta interesante. Vamos a ver, los discos de estado sólido que empezamos a conocer ya hace unos años y que normalmente se empezaron a meter pues en los portátiles, así, porque lógicamente no disipan, no producen calor ni nada de eso. Digamos que eran discos de estado sólido de una tecnología realmente, bueno, pequeña, o sea, baja, y que no estaban hechos para un entorno empresarial. De hecho, la pérdida de datos y cómo las capacidades iban disminuyendo, pues empezaban a notarse a partir del año y medio, quizás, que era cuando realmente se hacían las suficientes escrituras como para que las celdas empezaran a deteriorarse, ¿no? Ahora mismo ya estamos hablando de un entorno empresarial, estamos hablando de un entorno importante, un entorno crítico. Estamos hablando ya no de consumo, sino de empresarial, y ahora mismo podemos estar hablando que la tecnología aplicable por lo menos a la parte de IBM, a los Flash System, discos Flash, tiene una media de empezarse a notar el deterioro de 7 años y medio. ¿Vale? Son discos EMLC, Enterprise MLC, donde el deterioro es ya a partir de, pues eso, 7 años y medio, a base de escribir mucho, repito, en un entorno empresarial, no de consumo. La tecnología ha avanzado, lógicamente, de lo que conocíamos hace 4 años a lo que conocemos ahora. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hemos llegado al tiempo límite, ¿vale?, que nos estamos marcando en los seminarios, en estas píldoras de formación que estamos enviando. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya resultado útil y que tengamos un poquito, yo por lo menos lo tengo, más claro las tendencias y hacia dónde hay que mirar cuando pensemos en cómo evolucionar mi almacenamiento, en cómo ampliar mi cabina.
Muchísimas gracias, Manolo, por tu tiempo y esta magnífica explicación que has hecho de los conceptos fundamentales del almacenamiento a futuro. La próxima semana volveremos con otro seminario y con otro apasionante tema. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Pues muchísimas gracias a todos también por escuchar. Adiós. Adiós, adiós.